Buenos días alumnos, mi nombre es Carlos Vizcarra, soy licenciado en bioimagen del Hospital Bocalandro. Este video tiene una invitada especial, que es la doctora Carolina Lomónaco, especialista en oncología, que nos hablará del cáncer de mama. Desde ya le agradezco la buena predisposición de la doctora para transmitirnos sus conocimientos sobre este tema tan importante para todos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolina Lomónaco, yo soy médica, especialista en cirugía general, ginecóloga oncóloga y especialista en oncología clínica. Vamos a hacer un pantallazo acerca del cáncer de mama, de la presentación clínica, del diagnóstico y algunos comentarios acerca del tratamiento. ¿Por qué es tan importante hablar de cáncer de mama? Es porque es la primera causa de muerte por tumor en la mujer. Cerca de 5.600 mujeres van a morir por año por cáncer de mama. Existen básicamente tres tipos de cáncer de mama. Los cánceres de mama esporádicos, los cánceres de mama familiares y los cánceres de mama de tipo hereditarios. Los cánceres de mama esporádicos, si bien la palabra dice esporádicos, son los más frecuentes en la presentación. Son los cánceres de mama que se presentan en pacientes en general posmenopáusicas sin antecedentes familiares de cáncer de mama. No tienen ni abuelas, ni hermanas, ni madres, ni hijos con cáncer de mama, con antecedentes de cáncer de mama, y ellas en general a partir de los 70 años pueden tener un cáncer de mama. Estadísticamente, 7 de cada 10 mujeres van a tener cáncer de mama a partir de los 70 años. Dentro de este grupo es el que más frecuente presentación tiene. ¿Sí? Dentro de este grupo está el 75% de las mujeres que no tienen ningún antecedente familiar de cáncer de mama. El otro grupo de pacientes son las pacientes que tienen cáncer de mama del tipo familiar. Tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, tienen alguna hermana, prima, tía, hija con cáncer de mama, pero no existe ninguna alteración genética, ninguna mutación genética que justifique la aparición de este cáncer de mama. Sí tiene un aumento del riesgo de tener cáncer de mama por los antecedentes familiares. Los cánceres de mama de tipo hereditarios son aquellos que se asocian a una mutación genética específica. Existe una mutación a nivel de unos genes, en general son los BRCA1 y BRCA2, que están mutados y estos pueden provocar un aumento del riesgo de tener cáncer de mama, además de tener cáncer de ovario, cáncer endometrio y en los hombres cáncer de próstata. Para que se den una idea, es el antecedente que tiene Angelina Jolie. En estas pacientes que tienen mutaciones genéticas ya conocidas, que se pueden diagnosticar con un estudio de genoma del ADN, se puede hacer prevención de otra manera completamente distinta a la que se hace en la generalidad de la población. Y también el tratamiento está orientado de manera diferente. Por eso la detección temprana es fundamental para el tratamiento y la posibilidad de curación en una paciente con cáncer de mama. ¿Cómo vamos a detectar tempranamente un cáncer de mama? Bueno, generalmente cuanto más pequeñito es, menos síntomas puede presentar. Entonces sí tenemos que hablar de estudios complementarios que nos ayuden a detectar la enfermedad cuando todavía no se hizo clínica, cuando todavía no presenta síntomas. No olvidemos que el 1% de los pacientes hombres, de los cánceres de mama, perdón, van a ser hombres. Así que los hombres también pueden tener cáncer de mama. No es la presentación más frecuente, no es el tumor más frecuente en los hombres, pero existe. Cuando hablamos de detección temprana, hablamos de screening, de tamizaje. Se
pudo evidenciar que se disminuyó un 25% las posibilidades de muerte por cáncer de mama haciendo una detección temprana. Esto es lo que hay que hacer. En la Organización Mundial de la Salud dice que un estudio de screening es un estudio que debe ser de bajo costo y tiene que tener acceso a toda la población. Entonces, lo que se trata de hacer es detectar la enfermedad en forma temprana o prevenirla. En el cáncer de mama existen métodos de screening, existen métodos de tamizaje y se suelen hacer a partir de los 40 años. A manera de concientización de la mujer, ¿sí? A partir de los 20 años se recomienda el autoexamen mamario. Este examen es palpación de ambas mamas de una manera específica que se debería hacer entre los días 7 y 10 del ciclo menstrual, es decir, en el postmenstruo inmediato, y el valor del autoexamen es que la paciente conozca primero su anatomía, conozca sus mamas y ante la primera duda o ante la primera evidencia de algún cambio en sus mamas, entonces consulte. Como las mamas tienen cambios cíclicos, siempre se recomienda que sea en el postmetro inmediato, que es en el momento donde tenemos mejor posibilidades de evaluar la mama. Si lo hacemos en cualquier momento del ciclo menstrual, entonces la mama va a ir variando dependiendo del ciclo menstrual en que se encuentre y podemos tener algunos falsos positivos, digamos. También lo que genera el autoexamen mamario es una concientización de la paciente a que tenga una evaluación mamaria, por lo menos ella todos los meses, y que el médico clínico o el médico ginecólogo todos los años le pueda hacer aunque sea un examen mamario. De esta manera, una mano entrenada como la del médico especialista puede arribar a un diagnóstico que quizás la paciente no lo pudo notar. La mamografía es el examen de screening, es el estudio complementario de screening, es el estudio complementario de tamizaje más importante para detectar precozmente un cáncer de mama. Se tendría que efectuar a partir de los 35 años, a los 35 años hacer una mamografía de base y si está todo ok, a partir de los 40 años una al año. Las pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, como madres, hijas, hermanas, esas son las primer grado, eh, tienen 2 veces más riesgo, tienen el doble de riesgo de presentar cáncer de mama. En estos casos, si el familiar tuvo un cáncer de mama y así había sido menor a los 50 años, se recomienda que comience con los estudios de screening 10 años antes de que su familiar haya tenido cáncer de mama. Por ejemplo, si una paciente consulta y tiene su madre que tuvo antecedentes de cáncer de mama y esta madre los tuvo a los 42 años, la paciente va a empezar con su tamizaje, con su búsqueda precoz de cáncer de mama a partir de los 32 años, no a partir de los 40. Hay dos tipos de incidencias que se suelen hacer para realizar mamografías. Las incidencias que se utilizan son la cráneo-caudal y la medio-lateral oblicua. ¿Hay otras incidencias? Sí, hay otras. Por ejemplo, la de perfil estricto, que es muy buena para evaluar la mama, y otras tomas adicionales que se pueden utilizar para evaluar microcalcificaciones, nódulos, densidades asimétricas, que son las magnificadas, las compresivas y las focalizadas. Por ejemplo, si una paciente tiene en una mamografía una imagen con una densidad alterada y se ven las dos incidencias, tanto la cráneo-caudal como la medio lateral oblicua, entonces se le puede pedir una mamografía compresiva focalizada del área de densidad. De esta manera, al aumentar la compresión de la mama, vamos a poder ver o que se despliega el tejido mamario y esta densidad se atenúa, o que al presentar un nódulo o una formación más indurada, la densidad persista.
Si la densidad persiste, entonces estaríamos obligados a estudiarlo más profundamente. En el caso de las microcalcificaciones, que son otro tipo de eh, hallazgos que pueden ser mamográficos, bueno, a veces es necesario estudiarlas más en profundidad, ver cuántas son, qué forma tienen, si están con tendencia a la agrupación o no, y de esa manera se puede pedir una mamografía focalizada, magnificada, con la intención de hacer zoom en esas microcalcificaciones. Entonces, las indicaciones para la mamografía serían mujeres a partir de los 40 años, todos los años, mujeres con antecedentes de carcinoma mamario familiar, entonces 10 años antes del familiar más joven que tuvo cáncer de mama, también en forma anual, pacientes con antecedentes de factores de riesgo con cáncer de mama, pacientes que están sometidas a un tratamiento hormonal, pacientes que tengan alguna sintomatología, ya no importa la edad que tengan, pero tengan alguna sintomatología mamaria, entonces también se recomienda hacer una mamografía. Pacientes que tengan cualquier edad, pero que hayan tenido cáncer de mama, o pacientes que tengan el diagnóstico de una enfermedad metastásica, que por alguna razón se le pudo haber hecho una tomografía y encontrado imágenes de secundarismo en pulmón, de secundarismo en hígado, imágenes en la densitometría, en el centellograma óseo de un secundarismo óseo. Entonces, en esos casos, ir a la mama a buscar porque es la primera causa de cáncer en la mujer y bueno, entonces tendríamos que ir a buscar lo más frecuente que sería la mama. En las pacientes con antecedentes personales de cáncer mamario, por supuesto, y en las pacientes que van a ser sometidas a alguna cirugía mamaria también. Existen otras técnicas que no les mencioné previamente, que son las técnicas para las pacientes que tienen prótesis mamaria, que es la técnica de Eklund. En la técnica de Eklund lo que se hace es hacer una mamografía donde se ven las prótesis mamarias y la mama, la glándula mamaria, quedaría comprimida entre la piel y la prótesis. Si nosotros hacemos una técnica de exclusión de la prótesis, entonces vamos a poder ver bien el tejido mamario. Es más difícil evaluar una mama que tenga un antecedente de prótesis, pero se puede. ¿Cuáles son los hallazgos que nosotros vamos a tener básicamente en las mamografías? Bueno, como les dije antes, podemos encontrar o calcificaciones o densidades de masas o nódulos. Las calcificaciones, dependiendo de las características, formas, tamaños, números, van a ser de alta sospecha de malignidad o calcificaciones que muy probablemente se deben a patologías benignas. Como en este caso, podemos ver las calcificaciones puntiformes, todas del mismo tamaño, las calcificaciones o las suturas de por hilo, donde generan granulomas, las de popcorn o en copos de maíz, que generalmente se debe a fibroblastomas calcificados, las microcalcificaciones preovasculares, donde todo el trayecto de los vasos sanguíneos, esto se ve mucho en pacientes añosas, donde todo el trayecto de los vasos sanguíneos están calcificados y se pueden evidenciar muy bien. Ahora, las microcalcificaciones, ya no las calcificaciones macro, sino las microcalcificaciones, pueden tener algún grado de sospecha. De baja a alta sospecha de malignidad, podemos tener microcalcificaciones redondeadas. Ahora las microcalcificaciones agrupadas son de mayor sospecha, las amorfas son de sospecha, es decir, cuanto más heterogéneas sean las formas y los tamaños de las microcalcificaciones y más agrupadas se encuentran, mayor sospecha de malignidad. Estas microcalcificaciones pueden estar asociadas a nódulos o a masas o no, pueden estar sin asociación. Cuando uno evalúa microcalcificaciones, seguramente vaya que pedir algún tipo de mamografía magnificada, focalizada para la evaluación, para la mejor evaluación. En cuanto a las masas que uno puede encontrar o los nódulos que puede encontrar en las mamografías, también pueden ser de baja sospecha de malignidad
o de alta sospecha. Los nódulos que son bien redondeados, de bordes bien definidos, bien radiopacos, estos nódulos lo más probable es que no tengan sospecha de malignidad, ¿sí? O los multilobulados. Ahora, los bordes mal definidos, los pacientes que tienen nódulos con bordes mal definidos, o bordes espiculados, o en cola de cometa, esos son nódulos de alta sospecha de malignidad. Cuando uno hace una mamografía, generalmente asociada a la mamografía se solicita una ecografía mamaria. La ecografía mamaria es un estudio complementario de la mamografía, pero no es un método de screening. Eh, Puede guiarnos un poco a la mamografía. Siempre se trata de hacer una ecografía guiándose con la mamografía. Es muy buena para las pacientes premenopáusicas, ya que la mama con alta carga hormonal, como en las pacientes premenopáusicas, es muy densa y entonces en la mamografía se ve muy radiopaca y genera falsos negativos. Entonces en estos casos la ecografía ayuda mucho a evidenciar la glándula mamaria y evidenciar cosas que quizás con la mamografía no podamos ver. Cuando uno hace una mamografía y ve una opacidad o una densidad asimétrica, la ecografía ayuda mucho para evaluar si eso es parte de glándula mamaria que sea heterogénea o que haya algún nódulo o alguna masa que la delimite. También si se ve una masa o un nódulo definido, la ecografía va a ayudar a decidir si esto es una masa sólida o es una masa de contenido líquido, es decir, quística. Entonces, las indicaciones de la ecografía son cuando se observan nódulos mamográficos, cuando las mamas son densas, que tengan o no sintomatología, cuando hay asimetrías o imágenes densas o densidades asimétricas que no son concluyentes, cuando hay masas palpables para evaluar si esa masa es sólida, si es líquida, cómo son los bordes, qué características tiene. Para procesos inflamatorios es de muy buena especificidad y en las pacientes menores de 20, de 35 años, porque como habíamos dicho antes, la mama es mucho más densa para poder ser evaluada por mamografía. Para hacer procedimientos intervencionistas es muy útil la ecografía y para evaluar prótesis la silicona es líquida, tiene contenido bastante líquido y eso ayuda mucho mejor a ser evaluada la ecografía que por la mamografía. ¿Cuáles son las imágenes que nosotros podemos ver en la ecografía mamaria? Bueno, las imágenes generalmente son de nódulo o de masa y nos pueden dar, según las características, eh, la sospecha o no de malignidad o de benignidad. Acá tenemos, por ejemplo, dependiendo de los márgenes, ¿sí? Si los márgenes son bien circunscriptos, si por detrás de eso se ve un refuerzo acústico, si el eje mayor es paralelo a la piel, si dentro no hay ecos, ¿sí? El contenido es bien líquido, bien hipoecogénico, entonces no tiene ecos, ¿sí? O si la compresión del transductor, la formación nodular, vemos que cambia su eje mayor o aumenta su eje paralelo a la piel, entonces podemos hablar de que esto se trata de patología benigna. En cambio, cuando la patología no es sospechosa de malignidad, los bordes son completamente irregulares, mal definidos, la sombra acústica es sombra acústica posterior, no es refuerzo, porque esto pasa a ser algo más sólido, con contenido más heterogéneo, en general de características sólidas, y el eje mayor es perpendicular al eje de la piel. También se puede hacer un Doppler y evaluar la vascularización, generalmente son hipervascularizados, y a la compresión con el transductor no cambia su forma. Esto es seguramente porque es más duro, entonces piensen que aplastar un nódulo duro es completamente casi imposible. Cuando uno hace una ecografía y hace una mamografía, el médico imagenólogo debe
colocar al final de la descripción mamográfica una clasificación, que es la clasificación de Vigarts. En la clasificación de Vigarts nosotros podemos evaluar qué tipo de imágenes se ven en la ecografía, en la mamografía, y qué conducta podemos tomar a partir de esta imagen nueva que se ve. Cuando el estudio es insuficiente, por ejemplo una mamografía con muy alta densidad mamaria, donde no se pueden objetivar ni masas, ni nódulos, ni microcalcificaciones, o encontramos microcalcificaciones pero hay que estudiarlas más en profundidad, o encontramos algún nódulo que no era conocido y apareció nuevamente y hay que estudiarlo con una ecografía, entonces esa mamografía es Barrett 0, es un estudio insuficiente. Cuando los hallazgos son completamente benignos, es un Barrett 1. Cuando los hallazgos son benignos, por ejemplo, las calcificaciones, macrocalcificaciones, las calcificaciones en copo de maíz, las calcificaciones de los vasos sanguíneos, entonces son hallazgos completamente benignos y el Barrett es 2. Todos estos tres tienen indicación de un control mamográfico anual. Cuando el Barrett es 3, lo que está informando es que se necesita algún otro estudio más para caracterizarlo y un control en 3 a 6 meses. Por ejemplo, las densidades asimétricas, que no queda claro, que la ecografía no habla de un nódulo específico, entonces en 3 a 6 meses se puede hacer un nuevo control. A partir del Barrett 4 en adelante, la indicación es de biopsia o tomar alguna actitud diagnóstica más invasiva. Entonces, los Barrett 4 tienen una sospecha de malignidad dependiendo si es A, B o C. Los Barrett 5 son los famosos bien nódulos estrellados, esos que vemos que son bien característicos, bien patognomónicos de malignidad. Y el Barrett 6 son pacientes que ya tienen biopsia confirmada de tumor maligno. Uno de los métodos más fieles para evaluar una mama es la resonancia magnética. No se usa como un estudio de screening o como un estudio de tamizaje la resonancia magnética por dos razones. Una, porque no tiene llegada a toda la población, y la otra, no es de bajo costo. Y esto hace que no sea un buen estudio para utilizarlo como screening, pero sí supera ampliamente la definición con respecto a la mamografía. Cuando nosotros queremos evaluar si hay extensión local de la enfermedad por un cáncer en un preoperatorio, o evaluar implantes mamarios, o si la mama estuvo operada o previamente irradiada, o en pacientes que tienen tumores por ejemplo, adenopatías ganglionares y con una mamografía donde no se puede ver una imagen específica, la resonancia en este caso ayuda mucho para evaluar lo que se llama tumores ocultos de la mama. En pacientes de muy alto riesgo, como las pacientes que tienen antecedentes de mutación del BRCA1 o BRCA2, se usa como screening la mamografía, la resonancia. Y el monitoreo de la respuesta de la quimioterapia en pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama. Muchas veces cuando se hace quimioterapia preoperatoria, desde el punto de vista clínico el tumor no se puede objetivar muy bien y la resonancia nos ayuda mucho para evaluar si hay o no enfermedad residual. La resonancia magnética nos va a ayudar entonces a evaluar. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver una información de hiperintensa, ¿sí? Todo lo que es hiperintenso en resonancia magnética sabemos que es líquido, ¿sí? De bordes completamente irregulares. Estos son distintos tiempos mamográficos de resonancia. Acá vamos a ver un efecto no masa, de tipo no masa, completamente irregular, nada definido, no hay una masa específica, ¿sí? Y también sabemos que los tumores mamarios, en realidad todos los cánceres, lo que hacen es fabricar sus propios vasos para una buena nutrición y una buena oxigenación.
Entonces eso se llaman vasos de neoformación. Los tumores sólidos son muy vascularizados. En la resonancia magnética, que se utiliza contraste, se utiliza gadolinio, se espera un tiempo que se llama tiempo de lavado, donde nosotros podemos ver toda la trama vascular, en este caso de la mama. Y acá podemos ver, por ejemplo, un aumento de la vascularización a este nivel, que eso puede hablar de si el aumento está focalizado en un sector donde antes se veía una imagen de distorsión, entonces uno puede sospechar que se encuentra ahí la imagen de malignidad. Entonces nosotros podemos tener dos tipos de lesiones mamarias. Aquellas lesiones que son palpables y aquellas lesiones que nosotros no podemos ver, no podemos palpar. ¿Cómo las vamos a estudiar? Bueno, si una lesión es palpable, le vamos a hacer una mamografía, le vamos a hacer una ecografía para caracterizarla mejor y le podemos hacer una biopsia. Esta biopsia puede ser incisional o excisional. Incisional es porque vamos a hacer solamente una incisión sobre la tumoración, pero no resecarla completamente. Esto puede ser por punción o puede ser una biopsia incisional, es decir, tomar un pedacito como una porción de esa tumoración sin necesidad de sacarla por completo. La punción puede ser con aguja fina o con aguja gruesa. La biopsia excisional es la exéresis completa del tumor, que se puede hacer con una biopsia a diferido, es decir, enviar el tumor y esperar a que la patóloga o el patólogo nos diga de qué se trata, o hacer una biopsia intraoperatoria y tomar conducta dentro de la cirugía directamente. En el caso de las lesiones no palpables, es decir, si la tumoración o la masa no puede ser palpable, entonces hay que estudiarla también con una biopsia incisional o con una biopsia excisional. En las biopsias incisionales también es tomar un pedacito de muestra sin sacar la lesión por completo. En general se hacen por punción. Estas punciones pueden ser punción con aguja fina, core biopsy o punción con aguja gruesa o mamotón. El mamotón es una punción aspiración. En cuanto a las biopsias excisionales, es resecar por completo la lesión. Puede ser generalmente con biopsia radioquirúrgica. ¿Qué es la PAF? Es la punción con aguja fina. La punción aspiración con aguja fina se hace generalmente en lesiones quísticas, es decir, lesiones que tienen contenido líquido, ¿sí? Que donde se puede aspirar por completo y disminuir el tamaño de la lesión. Esto se puede hacer guiado por ecografía, por ejemplo, se extiende lo que se toma de muestra, el líquido tomando se extiende en un portaobjetos y eso se manda a analizar. Es un estudio citológico, por lo tanto, no nos sirve para hacer estudios más profundos, si queremos estudiarlo más en profundidad desde el punto de vista anatomopatológico, sino de inmunohistoquímica, no se puede porque es una suelta de células, un estudio citológico. Ahora bien, también se puede hacer en lesiones más sólidas una toma de biopsia con aguja gruesa o core biopsy. Generalmente se usa este tipo de pistolas donde la punta es más gruesa y se puede tomar un cilindro de muestra de tejido. Entonces, una muestra histológica donde vamos a sacar un pedacito de tejido. Generalmente estos dos tipos de biopsias se hacen guiados por ecografía. También se puede hacer guiados por mamografía si por ecografía no se puede ver bien la lesión. Y al ser un pedazo de tejido se puede hacer estudios más profundos y mandarlos a hacer inmunohistoquímica. Cuando se trata de microcalcificaciones, nosotros podemos hacer la punción y aspiración al vacío de las microcalcificaciones. Esto se suele hacer guiado por mamografía, se puede hacer guiado por ecografía. Entonces, cuando se trata de microcalcificaciones, si no hay un nódulo específico y hay que estudiarlas por las características que tienen estas microcalcificaciones, se puede hacer una punción aspiración de estas microcalcificaciones bajo
guía bajo guía estereotáxica. Cuando uno reseca microcalcificaciones y no hay un nódulo definido y palpable, y después supone que puede necesitar una cirugía para la resección del resto de las microcalcificaciones, o porque se trataba de un carcinoma ductal in situ, entonces hay que hacer la resección completa del área donde se encontraban las microcalcificaciones. Donde estaban estas microcalcificaciones se deja un clip. Acá se puede ver bien el clip que se puede dejar. También una vez que nosotros tomamos las microcalcificaciones y las hicimos analizar, dejamos el clip. Si hay que resecarlas por completo, hay que hacer lo que se llama una biopsia radioquirúrgica. Entonces, en el área donde se encontraban las microcalcificaciones o donde se encuentra este nódulo que era no palpable y nosotros les tomamos una biopsia guiada por bajo guía estereotáxica, entonces en ese área nosotros tenemos que de alguna manera arribar el momento de la cirugía. Nosotros no la podemos ver a simple vista y de alguna manera tenemos que llegar a ese área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar con un alambre o con un arpón, o vamos a marcar con carbón el área donde estaban las microcalcificaciones, donde está ese clip, donde está ese nódulo no palpable. En la cirugía vamos a resecar, ¿sí?, todo el área que está teñida con carbón o el área donde se encuentra el arpón, la punta del arpón. Vamos a resecar todo eso y le podemos hacer una mamografía de la pieza quirúrgica donde vamos a ver que estén, por ejemplo, o las microcalcificaciones o el nódulo que no se palpaba, o también vamos a ver los clips que dejaron previamente cuando hicieron el mamotoma. Acá podemos ver en la mamografía de la pieza quirúrgica, ¿sí?, y la pieza quirúrgica con la tinción con carbón. Entonces, a la consulta puede llegar una paciente que viene a hacer su consulta anual sin sintomatología previa, donde nosotros le vamos a pedir una mamografía, una ecografía, ¿sí?, y podemos tener el hallazgo de alguna lesión no palpable y estudiaremos en consecuencia. O puede consultar una paciente que tiene un nódulo, que va a depender de la edad, de las características del nódulo, de los bordes, de si está fijo o no para los profundos, de cuánto hace que lo tiene, si tiene crecimiento o no en el último año, ¿sí? Puede tener alteraciones en la piel, secreción por el pezón, o puede tener dolor o sensación de que tiene asimetrías mamarias. Clínicamente podemos ver retracción de la piel. Por debajo de esto vamos a encontrar seguramente vamos a encontrar la mama mucho más densa, en forma irregular, con bordes muy mal definidos. Podemos encontrar ya tumores clínicamente más floridos, con cambios en la coloración de la piel, o cambios ya en la histoarquitectura de la piel, con una piel completamente acartonada, mamelorada, indurada. Este tipo de piel que ven acá, ya es compromiso tumoral de la piel y se llama piel de naranja. En estos casos se va a pedir una mamografía, una ecografía de control, de evaluación, y se puede ver la típica mamografía, bien sospechosa o con un nódulo bien estrellado, de bordes muy mal definidos, en cola de cometa. O podemos encontrar en la mamografía un nódulo bien regular, bien denso, de bordes bien delimitados, que seguramente clínicamente no tienen nada que ver con este. Ecográficamente, este nódulo que está acá lo podemos ver acá, un nódulo ecográfico completamente irregular, con sombra acústica posterior, con contenido completamente heterogéneo, lleno de ecos, bordes muy mal definidos, y seguramente que si pongo el transductor acá, esto no se comprime.
En este caso es una ecografía de una formación quística completamente benigna. Pueden ver que el refuerzo acá acústico es refuerzo, no es sombra, donde podemos ver los bordes bien delimitados y el contenido completamente homogéneo. Este es el caso de una paciente de 45 años que tenía una tumoración en la mama derecha de aproximadamente 8 años de evolución. Ella consultó por dolor y sangrado y olor a nivel de la mama. Hacía 8 años que lo tenía, pero no se animaba a consultar. Nosotros le hicimos un tratamiento de quimioterapia y de radioterapia, obteniendo este resultado, es decir, disminución completa de las ulceraciones, de la infección y el compromiso completo de la mama. Lamentablemente, después de 2 años de tratamiento y de lucha, la paciente falleció porque la enfermedad progresó hacia lesiones viscerales, con metástasis hepáticas, metástasis pulmonares, y falleció. Estas son las situaciones a las que nosotros no tenemos que llegar. Estas son las situaciones que con la educación podemos llegar a no ver más. Sabemos que el cáncer de mama se puede prevenir con un diagnóstico precoz, se puede curar. Entonces no tenemos por qué llegar a estas situaciones donde la paciente sufre por tantos años y fallecen tan jóvenes. Bueno, muchas gracias por su atención.